immischiarsi nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in política. Nuestra sociedad en crisis acude a las urnas. Flota la duda y la inquietud en el ambiente. ¿Va a empeorar la situación? ¿Están en peligro valores y derechos irrenunciables? ¿Qué ideologías compiten por sustituir la visión cristiana del mundo? ¿A dónde nos llevarían? Ese es un momento muy peligroso, porque el panorama electoral es muy volátil, es la primera vez que parece, yo no sé si luego será verdad o no, parece muy volátil, y entonces lo que puede salir puede ser de un radicalismo de izquierdas espectacular. Es decir, puede ser que al final la gente que está en las listas o en el gobierno acaben siendo gente profundamente anticlerical. Es decir, entonces, claro, todo eso es muy preocupante. Lo que es realmente preocupante para los católicos es que hay una condición de cultura ambiental y de sociedad y de concepción de la vida que se ha alejado muchísimo, que ha roto amarras con la gran tradición cristiana. Y ese es el punto desde el que se puede entender todo lo demás. Los partidos que ahora concurren a las elecciones no reflejan una concepción cristiana de la vida en los ámbitos de la familia, de la laicidad, de la defensa de la vida. Muy poquitos políticos hay en este momento que son conscientes de la gravedad de esta situación. Los podemos contar con las manos y no son líderes de los partidos. No se aprecia que exista una gran vocación del católico por participar en la vida pública y, sin embargo, por el contrario, es una sociedad en la que ideas curiosamente anticuadas de la izquierda han arraigado mucho y muy profundamente. La izquierda deja de tener ese referente clásico que es el pobre, el marginado, el proletario, el trabajador, se convierte en una izquierda posmoderna y sustituye la defensa de los derechos y legítimos intereses de esas personas por la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual y otros temas que ciertamente tienen poco que ver. Vivimos en una sociedad donde hay una indiferencia a una serie de valores que a mí me gusta decir que no son de católicos, que son protestantes, que son judíos o que son musulmanes, sino que son de sentido común, de derecho natural, ¿no? Cuando el yo quiero, el mero voluntarismo, se convierte en criterio para la política, para la legitimación de determinadas políticas, estamos en las puertas del totalitarismo. Porque el yo quiero no tiene límites. Pero si el criterio es el yo quiero absoluto, entonces no cabe ya ni democracia, ni humanismo, ni defensa de las libertades. El ojo del enemigo avanza. Hoy asistimos al enfrentamiento de dos actitudes políticas contrapuestas. Juego de Tronos. Yo las suelo resumir en dos metáforas cinematográficas: El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, que es la favorita de Podemos. Juego de Tronos es una serie en la que se desarrolla una lucha total por el poder, la guerra de todos contra todos, y que se basa en el principio del antagonismo, en una concepción de la política que considera la política como la obtención del poder, el poder por el poder, la conquista del trono de hierro. Por el contrario, El Señor de los Anillos se basa más bien en un humanismo cristiano que se fundamenta en el amor, se fundamenta en los valores derivados de la amistad. En el caso del Juego de Tronos, la ética surge desde el poder. Por el contrario, en El Señor de los Anillos, el poder se concibe como servicio. Las cosas en sí son buenas o malas, lo son en cualquier momento, en cualquier lugar. Existe, por tanto, un bien y un mal. Pero parece que ese bien universal permanente no lo tienen muy claro la mayoría de los políticos. Realmente, en los valores, en las verdades esenciales, inmutables, digamos, hay una confusión en todos los partidos políticos. Las leyes ahora mismo son relativismo puro, son leyes muy positivistas en las que no importa la moralidad de la ley, sino la funcionalidad de la norma. Desde los tiempos más remotos, los hombres se han sometido a alguna forma de autoridad. Su origen está en la ley divina. Dios la instituyó según las palabras de Jesús a Pilato: no tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Antes de Cristo,
predominaron los sistemas despóticos y arbitrarios. Aún el Imperio Romano, con su progreso en el campo del derecho, no estaba exento de brutalidad y legitimaba la esclavitud. El cristianismo introdujo los conceptos de dignidad, igualdad y libertad. Y eso no solo para una élite, sino para todo el género humano, pues todos somos hijos de Dios. Sobre esta sólida base podía edificarse una sociedad más justa. En el mundo antiguo, la religión formaba parte de la comunidad política. El cristianismo inaugura la distinción entre poder público y sociedad religiosa. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ese mandato de Cristo sigue iluminando las dos esferas distintas, pero no antagónicas, de la política y la religión. Esa distinción es el soporte cultural que permitiría más tarde el nacimiento del Estado laico. El Estado laico surgió en los siglos XVIII y XIX como fruto de las dos grandes revoluciones liberales, la primera en Norteamérica, la segunda en Francia. Remontémonos a 1620. El Mayflower navega rumbo a América. A bordo van los fundadores de una futura gran nación. Son puritanos y huyen de la intolerancia religiosa en Inglaterra. Les seguirían otros muchos disidentes de diversas religiones oficiales de los estados confesionales europeos de esa época. Eran cristianos piadosos. Pensaron que separar el Estado de la religión era el mejor medio para practicar libremente sus respectivas creencias. Los padres fundadores de los Estados Unidos eran casi todos hombres de fe. Incluso personalidades como Thomas Jefferson y otros prominentes artífices de la Constitución daban por buenos una serie de principios morales y de convicciones sobre la naturaleza de la persona, la existencia de Dios y otras ideas. That the President of the United States be requested to recommend a day of public thanksgiving and prayer to be observed by all the people of the nation. Y creo que es justo decir que era casi inconcebible para ellos que la democracia que estaban creando no avanzara sobre esos principios. Vemos cómo esta idea la refuerzan hombres como Lincoln y muchos otros, incluido Franklin Roosevelt en los años 30 y 40. No les avergonzaba hablar de Dios, no les avergonzaba hablar de la fe y rezar en público. El dólar es testigo. In God we trust. Creemos en Dios. Está escrito en el dólar. La palabra Dios aparece allí escrita. Es algo que, evidentemente, sería inimaginable en un país como Francia, con una muy larga tradición de laicidad, que data, de hecho, de hace varios siglos. La Revolución Francesa tuvo el signo contrario. Mientras que los principios que inspiran la Revolución Americana son genuinamente religiosos y se comienza invocando a Dios que crea a los hombres libres e iguales, la Revolución Francesa acabó en una orientación completamente antirreligiosa y anticristiana, hasta el punto que el anticlericalismo del siglo XIX y del XX y no sé si del XXI, pues tiene sus raíces en aquella revolución. No fue una separación de la Iglesia, sino más bien contra la Iglesia. Nuestra sociedad es tributaria en gran parte de la evolución de las revoluciones liberales. Hoy, la mayor parte de la humanidad vive bajo regímenes que se autodefinen democráticos. Pero esa etiqueta puede encubrir mercancías averiadas, como fue el caso de las democracias populares del siglo XX. La democracia auténtica exige requisitos que no es fácil encontrar hoy. Democracia no es solo el acato formal de las reglas de participación del pueblo en el poder. Las democracias se fundamentan en algo previo que no es democrático, es decir, se fundamentan en una determinada concepción del hombre y de su dignidad. En definitiva, se fundamentan en principios morales previos que son predemocráticos.
Es claro, cuando la democracia pretende fundamentarse a sí misma en el mero consenso, destruye los fundamentos de la propia democracia. La democracia puede entonces degenerar en alguna forma de dictadura o totalitarismo visible o encubierto. Un modo de corrupción de la democracia es el relativismo. Juan Pablo II advierte del peligro que entraña. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático. Curiosamente, en esa sociedad de la tolerancia se es muy poco tolerante con el que afirma que el hombre es capaz de conocer la verdad de las cosas, que es capaz de conocer la verdad moral y religiosa, que es capaz de conocerla racionalmente en un ejercicio de libertad. La encíclica Centesimus Annus precisa que una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Si falta una verdad última, un referente ético inmutable, los valores objetivos son sustituidos por el sentir oscilante de sectores, sean ideológicos, económicos o mediáticos. Estos suelen perseguir intereses particulares. A menudo, los políticos se ven presionados por esos poderes en la sombra para actuar contra su conciencia. En Chile hoy día hay una gran discusión que partió hace más de un año atrás de obligar a los alcaldes a entregar la píldora del día después en servicios de urgencia al principio a mujeres que podrían haber sido violadas y que lo pidieran, y ahora en forma masiva a cualquier mujer mayor de 14 años, aunque sea menor de edad, sin autorización de los padres. Yo como alcalde y alcalde católico no la voy a entregar, aunque esto me cueste el puesto. Santo Tomás Moro es un hombre que tuvo muy claro siempre que la razón de su vida era servir al rey en el sentido del Estado, pero también tuvo muy claro, por supuesto, que a la hora de elegir, lo primero era servir a Dios. Es decir, lo dijo al final: soy un buen servidor del rey, pero antes de Dios. Lo que contradice el sentir políticamente correcto difícilmente puede expresarse. Algunas ideologías relativistas hicieron de la tolerancia su estandarte. Y muchas veces lo que engaña es un totalitarismo de fondo, que es decir, como no reconozco ningún bien, ninguna verdad, simplemente acepto que convivamos de manera pacífica o consensual, aguantando una ética de mínimos. Pero ojo, que en cuanto tú te decantes por una identidad, por unos criterios, unas convicciones, yo no lo voy a tolerar. Pues esto es lo que lleva en el fondo la pseudo-tolerancia, un estatismo y un despotismo de Estado para tenernos como los borregos en mansedumbre pacífica sin levantar la cabeza. Decía Juan Pablo II que la auténtica democracia requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales. Más recientemente, los obispos españoles han precisado: sin educación moral no hay democracia posible.